ver. Sí. Y bueno, lo vi más o menos, pero no alcancé a verlo, pues no entendí qué había que hacer. Bien, este material va a ser todo lo que vamos a ver en este cuatrimestre, ¿sí? Capaz que alguna que otra cosa agregue o diga, bueno, aparte de esta actividad hagan tal cosa. Lo vamos a ir resolviendo clase por clase y después yo le voy a poner una fecha de entrega. Cuando estemos por terminar, van a entregar todo junto, pero lo vamos a ir resolviendo clase por clase. Bien, o sea, como que yo ya programé todo lo que vamos a ver, todas las actividades, todo, ¿sí? Ya está todo armado. Pero obvio, tienen que tener su explicación, ¿sí? Yo ahora voy a compartir el trabajo. Si vos no lo podés imprimir, no importa. Solo transcribí las actividades a una carpeta, una hoja, ¿sí? No es necesario imprimirlo. Eso te iba a preguntar, yo no tengo problema de imprimir, en el sentido de que si querés imprimo todo o solamente las actividades. Eso queda a tu criterio. Si a vos te da lo mismo, imprimí todo. Pero si a vos se te encarece o te sale caro, bueno, solo imprimí la parte donde están las actividades. Pero pasa que va intercalado. Por ejemplo, tenés una teórica, una actividad, o sea que es como medio engorroso. Por ahí conviene imprimirlo todo, no son tantas hojas, ¿sí? Así que bueno. Sí, vi que son 19 hojas. Claro, no son mucho. Y hay bastantes actividades. Bien, voy a compartir la pantalla con vos. Así podemos ver el material. Dale. ¿Estás viendo lo que yo estoy viendo? Sí, ahora sí. Bien. Este es el material, ¿sí? Con el que vamos a trabajar. Yo ahora después tengo acá una pizarra interactiva también, en donde si tengo que explicar algo, bueno, ves acá tengo esta pizarra, donde escribo cosas y bueno, la uso como pizarrón. Así que cualquier cosa que quiera explicar, uso la pizarra. Ahí está, bien. Vamos a empezar con la parte del trabajo, ¿sí? En la primera parte del trabajo lo que vamos a observar son características generales que tienen que ver con la materia, ¿sí? Vamos a empezar con lo que es la materia, las propiedades de las materias, los cambios de estado de la materia y los cambios físicos y químicos de la materia. ¿Sí? Primeramente vamos a decir que la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Acá no está definida el concepto de materia, pero bueno, yo lo aclaro, que la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Sí? Después lo que podemos observar acá, que es donde empieza el trabajo, que me dice las propiedades de la materia. Entonces nosotros vamos a encontrar, además de muchas otras propiedades, las propiedades extensivas e intensivas, ¿sí? ¿Ves? Acá dice las propiedades de la materia son de dos tipos, propiedades extensivas e intensivas, ¿sí? Yo doy el ejemplo más claro para que podamos entender. Suponete, Mariano, ¿no era tu nombre? Mariano. Sí, Mariano. Tenemos bananas, ¿sí? Tenemos acá, bueno, yo dibujo medio mal, tenemos, vamos a suponer, 5 bananas, y acá vamos a tener una banana, ¿sí? Una sola, ¿bien? Si yo te digo, si tengo el color de la banana, va a ser igual con 5 bananas, con 4, dibujé 4, con 4 con una. ¿El color cambia si tengo más o menos bananas? El color. Un segundito que me están hablando de acá afuera. Sí. Ahí está, ahora sí. El color. Me estaban hablando y no escuchaba. Decime ahora sí, ¿el color de qué? ¿De las 5 bananas qué? Si yo tengo 4 bananas y una banana, ¿el color cambia o es el mismo? La lógica no cambiaría. Es el mismo, ¿no? El color es el mismo, es igual, vamos a poner. Bien. El sabor. ¿No? El sabor. Tampoco. Es igual. Es igual. El peso. Es distinto. Muy bien, es distinto.
El volumen, recordá que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿sí? El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. ¿El volumen es el mismo? Sí. ¿Eh? No, no creo. No, Es distinto. 105 no. Las 4 Sí, bananas sí. ocupan más volumen que la que es una sola, ¿sí? Es distinto. Sí. Bien, con este ejemplo te tiene que quedar bien claro qué son las propiedades extensivas e intensivas. Las propiedades intensivas, las propiedades, ¿para qué vamos a poner? Propiedades intensivas. Las propiedades intensivas son aquellas que se mantienen igual, no cambian. Intensivo viene de adentro, que no cambia, ¿sí? Que es el mismo, sin importar tenga 1 kilo, 20 kilos o 1000 kilos de banana. O de otra materia, ¿sí? El color, el sabor, el punto de ebullición, el punto de fusión, la densidad, son propiedades que se mantienen fijas, no cambian. En cambio, las propiedades extensivas son las que cambian, ¿sí? Extensivo viene de afuera, de exterior, ¿sí? Propiedades extensivas. Como el peso, el volumen, la masa, esas propiedades van a variar, van a cambiar, dependiendo de qué, de la cantidad de materia que vos tengas. Si vos tenés más materia, vas a tener más peso. Si tenés menos materia, vas a tener menos peso. Esa es la diferencia entre propiedades intensivas y propiedades extensivas. Son las que cambian o no cambian dependiendo de la cantidad de materia que tengamos. Cuando nosotros vamos al material de estudio, nos dice acá, y nos da ejemplos, dice, propiedades extensivas. Son aquellas que dependen de la cantidad de materia que se considere. Ejemplo, el peso, el volumen, la masa. ¿Sí? Dependen de la cantidad de materia, ¿por qué? Porque si tengo más materia, cambia. Si tengo menos materia, también cambia. ¿Sí? Eso hay que poner. Si vos querés aclarar que las propiedades extensivas cambian, pones cambian. Y las intensivas se mantienen iguales, no cambian. ¿Sí? Y fíjate que las propiedades intensivas dice que son aquellas que no dependen de la cantidad de materia que se considere o analice. Por ejemplo, el sabor, el color, el olor, el peso específico, punto de ebullición, punto de fusión, brillo, dureza, densidad, solubilidad, etc. ¿Sí? Punto de ebullición y punto de fusión, eso lo quiero aclarar porque muchas veces el punto de fusión y punto de ebullición no se entiende qué es, ¿sí? Voy a hacer este esquemita que después nos va a servir, los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. ¿Sí? El punto de ebullición va a ser el punto en donde una sustancia pasa de estado líquido o sólido a estado, vamos a poner estado líquido a estado gaseoso. ¿Sí? El punto de ebullición. ¿Sí? El punto de ebullición. Por ejemplo, el agua. Cuando el agua pasa de estado líquido a vapor, a gas. Cuando llega a una temperatura de 100 grados centígrados. Cada sustancia tiene su punto de ebullición. Y eso es fijo, no cambia. El alcohol tiene un punto de ebullición, el agua tiene un punto de ebullición, la leche tiene un punto de ebullición, cada sustancia tiene su punto de ebullición. O sea, cuando pasa de estado líquido a estado gaseoso. El punto de fusión es el punto de congelamiento. También es el punto de cuando una sustancia se funde, ¿sí? Pero el punto de congelamiento, cuando pasa de líquido a sólido, se congela. Punto de fusión. Ejemplo, o sea, congelamiento sería esto, ¿sí? Cuando se congela. Pasa de líquido a sólido, ¿sí? De líquido a sólido. Una pregunta. Sí. Y cuando... mira, se me fue la cabeza. O sea que teóricamente cuando se congela y también cuando se endurece algo también es lo mismo. O sea, o siempre que se congela pasa a ser sólido. Sí, siempre que se congela, que claro, sí, porque
ahora te voy a mostrar que para pasar de líquido a sólido tenemos que disminuir la temperatura. Es la manera de solidificar algo. Tenemos que enfriarlo. Ya sea un metal, ya sea el agua, siempre para solidificar algo hay que congelarlo, hay que sacarle calor. Entonces, sí pasa de líquido a gaseoso. Por ejemplo, pero yo para que sepan y entiendan que el punto de ebullición es el punto en donde la sustancia pasa de líquido a sólido, y el ejemplo del agua, eso sucede cuando el agua llega a 100 grados centígrados. ¿Sí? Sí. Y el punto de fusión del agua, doy el ejemplo del agua, ¿no? Porque es lo más fácil, punto de fusión. Es cuando el agua llega a 0 grados centígrados, se congela, ¿sí? Pasa de líquido a sólido. Esos son los puntos de ebullición y de fusión del agua, por ejemplo. Y estas son propiedades intensivas. Son fijas, no cambian. Sin importar que vos tengas 2 litros, 1000 litros, 1.000.000 de litros de agua, cuando toda la masa de agua llega a 100 grados centígrados, se evapora. Cuando toda la masa de agua llega a 0 grados centígrados, se congela. Eso es así, es una propiedad que tiene la materia, ¿sí? Bien. Entonces, esto después lo voy a dejar porque necesito ver los cambios de estado. Tenemos que ver los cambios de estado después. Bien. Acá me da ejemplos, ¿sí? De ejemplos de propiedades extensivas y ejemplos de propiedades intensivas. Y en la primera actividad dice leer la columna de izquierda y unirla con la opción correcta de la derecha, con colores diferentes, ¿sí? Fíjate que tenemos densidad, masa, peso, punto de fusión, volumen, sabor, color, dureza, punto de ebullición y olor. Y tenemos que unir con flecha a quién corresponde, si es una propiedad intensiva o es una propiedad extensiva, ¿sí? La masa es la cantidad de materia, ¿sí? Así que la masa va a tener relación con, si tengo más o tengo menos materia, va a cambiar la masa, ¿sí? Eso hay que aclararlo, porque no dije que era la masa, ¿sí? La masa van a pensar que es una masa de pizza, no. La masa en química es... La masa es el todo. Claro, la masa es la cantidad de materia. La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Y la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. El volumen es el espacio que ocupa, el peso ya conocemos, también está relacionado con la gravedad, ¿sí? Dependiendo de la gravedad va a depender el peso. Punto de fusión ya lo vimos, punto de congelamiento, el punto de ebullición es cuando una sustancia cambia, ¿no? De sólido a líquido, bueno, eso, y van uniendo con flechas. Después tenemos en el punto 2 un verdadero o falso, y siempre que tengamos un verdadero o falso tenemos que justificar los enunciados falsos. Si es falso, tenemos que decir, bueno, es falso, ¿cuál es lo verdadero? ¿Sí? Si yo te digo, Lo contrario. El caballo blanco, el caballo de San Martín era blanco y en realidad era rosa, vos tenés, no, falso, era rosa. ¿Sí? Tienen que corregir la oración. Entonces, el primer punto dice, si hay masa, hay materia. ¿Vos qué pensás? ¿Esto es un enunciado correcto? ¿Es un enunciado falso? Si hay masa, hay materia. Para mí puede ser que sea verdadero. Claro, ¿por qué? Porque la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Sí? Esa es la definición de materia. Exactamente. Entonces, lo verdadero le ponemos verdadero y no lo justificamos, solo lo falso. ¿Sí? Después dice, solo lo falso. Todo lo falso nomás, solo lo falso. Sí. Sustancia es toda porción limitada de materia. Y vamos a subir un poquito para acá, porque si yo no vi mal, fíjense que acá tenemos la definición de sustancia. ¿Qué dice sustancia? La sustancia dice, es materia con iguales propiedades intensivas. Sí. Y acá, está bien. ¿Esto es correcto? Dice, sustancia es toda porción limitada de materia. ¿Es correcto eso? No, ahí no. No, ahí dice, no. Dice que es limitada, ¿puede ser? Sí, claro, no. ¿Y sustancia qué dice acá?
es materia con iguales propiedades intensivas. Entonces ustedes tienen que poner que es Iguales falso. propiedades intensivas. Claro, es falso. ¿Sí? Exactamente. Es como que yo te diga, el agua es una sustancia, ¿sí? La arena es una sustancia, el aire es una sustancia, el aceite es una sustancia. El agua, vos te vas a dar cuenta que es una sustancia porque el agua tiene las mismas propiedades intensivas en todos los puntos. Vos agarrás cualquier porción de agua y tiene las mismas propiedades siempre. Agarrás arena y la arena va a tener las mismas propiedades siempre. Agarres un poquito, agarres más, agarres menos, tiene las mismas propiedades. Y las vas a reconocer por eso mismo, porque tiene las mismas propiedades. Vos decís, es arena por las características, ¿sí? Pero la definición, por ejemplo, que está dando acá en esto de sustancia, la porción limitada de materia no corresponde a la definición de sustancia, corresponde a la definición de sistema material, no a la definición de sustancia, eso para aclarar. Pero con que ustedes pongan, es falso, y vayan acá arriba y pongan que sustancia es esto que dice acá, es materia con iguales propiedades intensivas, ya están justificando lo falso, ¿sí? Bueno, Bien. vamos al C. Dice, las propiedades intensivas pueden ser extensivas. ¿Vos qué pensás? Estaba tratando de imprimir para leerlo junto con vos, y estaba en eso. Pero ahora te sigo. Entonces, a ver, dame un segundito acá, a ver. Ahí está. Bueno, me preguntabas. Si las propiedades intensivas pueden ser extensivas. Y por lo que me venís diciendo, para mí puede ser que sea extensivo. Creo que sí, verdadero puede ser. O sea, que si tengo por ejemplo, el olor, dijimos que es una propiedad intensiva, ¿no? El sabor, Sí. el olor son propiedades intensivas. ¿Y también pueden ser extensivas? No. No. Ahora sí, Eso es lo que te está diciendo. Si una propiedad es intensiva, no puede ser intensiva y extensiva al mismo tiempo. O es una cosa o es otra. O es blanco o es negro. No puede ser blanco y negro al mismo tiempo. ¿Sí? Sí. No es correcto, porque por eso mismo, porque las propiedades intensivas son características y son únicas, no son dos al mismo tiempo. Y fíjate que el punto D dice lo mismo, pero al revés. Dice, las propiedades extensivas pueden ser intensivas. No, tampoco. Es lo mismo. O es intensiva o es extensiva. ¿Sí? Es como decir es blanco y negro. No hay gris acá. O es blanco o es negro. No hay término medio, digamos. Claro, no tiene término medio ni tampoco dos cosas al mismo tiempo. Bueno, dice que la masa de un hombre en la Luna es igual que en la Tierra. La masa estamos hablando. Mirá, esto es fácil de entender, te lo voy a explicar así como rápidamente. La Luna es el satélite natural de nuestro planeta Tierra. Gira alrededor del Sol y es mucho más pequeño que la Tierra. Esto es la Luna, vamos a imaginar, y esta es la Tierra. ¿Sí? Vamos a dibujar a una persona, que yo para dibujar soy muy mala, ¿sí? Y la vamos a dibujar acá parada a la Tierra. Y esa misma persona después la vamos a llevar a la Luna, ¿sí? Bien, el peso surge de agarrar la masa y multiplicarlo por la gravedad. ¿Qué es la gravedad? La gravedad es una fuerza de atracción que mantiene a todos los objetos unidos a la Tierra, ¿sí? O sea, nosotros estamos en la Tierra porque tenemos gravedad, la fuerza de gravedad que nos mantiene pegados a la Tierra. Si no tuviésemos gravedad estaríamos flotando. ¿Bien? Claro. Entonces, el peso es la relación que existe entre la masa multiplicada por la gravedad. Si la gravedad es fuerte, el peso es más fuerte porque te está presionando hacia abajo. En la Luna, la gravedad es más débil que en la Tierra. Por ende, acá lo puse, tendría que ponerlo hacia abajo. La gravedad es más débil, ¿sí? No, en realidad tendría que no hacerle flechitas. Vamos a poner gravedad
débil. Y acá la gravedad es fuerte. ¿Sí? En la Tierra es fuerte. Pero vos fíjate, si este tipo se pesara en la Tierra, va a pesar diferente que en la Luna. ¿Por qué? Porque la gravedad Tierra-Luna es diferente. Entonces, la gravedad, ¿qué cambia? Cambia la gravedad. Si la gravedad aumenta, el peso aumenta. Si la gravedad baja, el peso baja. Pero la masa no. ¿Por qué? Porque la masa es la cantidad de materia. La masa es la cantidad de materia. La misma persona, la misma cantidad de materia viaja a la Luna. ¿Sí? Toda la materia de esta persona viaja a la Luna. La materia, la masa no cambia. Solo cambia el peso. ¿Sí? Sí. Entonces, si te pregunta, ¿la masa de un hombre en la Luna es igual que en la Tierra? Sí. Sí. ¿El peso de un hombre en la Luna es igual que en la Tierra? No. No es igual. Ahí tengo que poner falso, no es igual porque el peso depende de la gravedad. ¿Sí? Claro. El peso depende directamente con la gravedad. A mayor gravedad, mayor peso. Menor gravedad, menor peso. ¿Sí? Bien, esto es como jugar un poco con estas cosas de las propiedades. Seguramente esto lo tuvieron que haber visto hace muchos años en la secundaria, por ahí algo en la primaria, y por eso lo elegí como para repasar ciertos conceptos, ¿sí? Bien, acá tenemos los estados de la materia, ¿sí? ¿En qué estados podemos encontrar la materia? A la materia la podemos encontrar en 4 estados. El estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso, y hay un cuarto estado de la materia que es el estado de plasma. El plasma es un estado de la materia que la vamos a encontrar en el universo, en donde se forman las estrellas. No está en nuestro planeta Tierra, está en el espacio exterior, ese estado de la materia. Nosotros acá en la Tierra vamos a encontrar la materia en esos 3 estados, pero existe el estado de plasma. Lo tengo que nombrar porque es un estado de la materia que existe. Aunque no lo veamos, existe. Bien. Entonces, bueno, acá pregunta una serie de cosas. Dice, si ponemos un hielo dentro de un vaso. Dice, si ponemos un hielo dentro de un vaso, y hace una pregunta. ¿En qué estado se encuentra la sustancia que está dentro del vaso? ¿En qué estado se está? ¿Sólido, líquido o gaseoso? Sólido. Sólido, muy bien. Si esperamos un rato, ¿qué va a suceder? Va a ser líquido. Va a pasar a líquido. Y para que se convierta en vapor, ¿qué tendríamos que hacer? Ponerlo en el fuego. Ponerlo en el fuego o aumentar la temperatura y se va a evaporar, ¿sí? Y entonces acá dice, ¿cuáles son los estados de la materia? Entonces nombramos sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Gaseoso. Sí. Acá, en esta parte, nos da un poco de teoría y nos habla de los cambios de estado de la materia, ¿sí? Nombra todos, la fusión, la sublimación, la vaporización, la licuación, la sublimación, la volatilización, Bien, yo ahora te voy a mostrar rápidamente los cambios de estado de la materia. Como lo tengo de la manera que yo lo voy a dibujar, es algo fácil de memorizarlo, ¿sí? Tenemos el estado sólido, líquido y gaseoso. ¿Bien? Lo voy a dibujar de color rojo de acá para acá. ¿Sí? Y siempre que hagamos estados de la materia, pensá en el agua. ¿Por qué el agua? Porque es una de las sustancias que se puede encontrar fácilmente en los 3 estados, ¿sí? Sólida en forma de hielo, líquida en mares, ríos, lluvias, gaseosa en vapor y en las nubes del cielo. Entonces es una sustancia que fácilmente pasa rápidamente de un estado al otro. Entonces, ¿por qué dibujé de color rojo arriba y por qué de celeste abajo? Bien, porque para pasar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, lo que tenemos que hacer es aumentar la temperatura. ¿Sí? La temperatura tiene que aumentar. Y para pasar de gaseoso a líquido y de líquido a sólido,
la temperatura tiene que Lo tenemos que disminuir. ¿Sí? Entonces, a estos cambios de estado, cuando va de acá para acá y de acá para acá, se llaman cambios progresivos. Cambios progresivos. Y cuando pasa de acá para acá y de acá para acá, se llaman cambios regresivos. Cambios regresivos. ¿Por qué se llaman así? Porque es como que regresa, el calor se va. Progresivo porque la temperatura aumenta progresivamente. Y regresivo porque sacamos calor. Entonces, vamos a ver cómo se llama cuando pasamos de sólido a líquido. Cuando pasamos de sólido a líquido, este cambio de estado se llama fusión. ¿Sí? Cuando pasamos de líquido a gaseoso, este cambio de estado se llama vaporización. Pero la vaporización hay dos tipos de vaporización. El primer tipo de vaporización es la ebullición, perdón, la evaporación. La evaporación. Y el otro, para que no entre acá, la evaporación. Y el otro es la ebullición. ¿Sí? La ebullición. La vaporización tiene dos procesos. ¿Qué diferencia hay entre la evaporación y la ebullición? Bien, la evaporación va a ocurrir en la superficie del líquido. Ejemplo, cuando llueve, se queda un charco de agua en el piso y el calor hace que esa agua se evapore. Se ocurre en toda la superficie del líquido. Y es lento, es un proceso lento. En cambio, la ebullición, imagínate siempre una olla de agua hirviendo, se produce en toda la masa, no solo en la superficie, en toda la masa líquida, y es más rápida, porque el calor es en toda la masa, y es mucho más rápida. Entonces, siempre que te digan qué cambio de estado es, depende qué. Si vos dejás la ropa colgando en la soga, es evaporación. Si vos pones una olla de agua hirviendo y se evapora, es ebullición. Pero el proceso es el mismo, el proceso es la vaporización, ¿sí? Cuando pasa de líquido a gaseoso. De líquido a gaseoso. Sí. Bien, el proceso de gaseoso a líquido se llama condensación. Condensación. La condensación, ejemplo, cuando vos respirás y apoyás la respiración en un vidrio, haces gas, choca con el vidrio frío y se empaña todo y se moja todo. Cuando te bañás, el vapor de agua, ese vapor choca con el espejo y se moja todo el espejo. ¿Qué pasó ahí? Se condensó. El vapor de agua, que es gas, choca con el espejo frío o con un vidrio, con una superficie fría y se condensa y se transforma, ese gas se transforma en líquido. Bien. El otro proceso, que es de líquido a sólido, se llama solidificación. Solidificación. ¿Sí? Solidificación. Esto hay que tratar de memorizarlo, ¿sí? Fusión, vaporización, condensación y solidificación. Después hay dos nombres más que hay que acordarse, que es cuando pasa de sólido a gaseoso, y lo pongo con otro color para que nos acordemos. Y de gaseoso a sólido, sin pasar por el estado intermedio líquido. Es como pasa de una punta a la otra. Y de esta punta a la otra sin pasar por estado líquido. No pasa por el estado líquido. Entonces, este proceso se va a llamar sublimación, pero progresiva. Y este otro se va a llamar sublimación, pero regresiva. ¿Sí? Sublimación progresiva arriba, sublimación regresiva abajo. ¿Sí? Este cuadrito así como te lo doy, igual yo grabo la clase, ¿sí?
pero esto está bueno que lo tengan en la carpeta, porque teniendo este cuadrito, que lo tengan en una hoja, que lo tengan en un cuadernito, porque teniendo este cuadrito les va a ayudar con las actividades, les va a ayudar a resolver las actividades. Así que bueno, no sé, después si querés le sacás una foto y después lo pasás, no sé, como vos quieras. Esto Sí, ya le saqué una foto. Bien, buenísimo. Bien, entonces vamos a mirar acá qué es la actividad que tenemos que hacer. Nos da este cuadrito, fíjate que este cuadrito nosotros tenemos vos tenés que mirar la flecha, de sólido a líquido, después de líquido a sólido, de sólido a gaseoso, de gaseoso a sólido, ¿cómo se llama ese cambio de estado? ¿Cómo se llama? Poner los nombres, completar este diagrama, ¿sí? Sí. Y ¿Puede acá... ser con colores? Sí, no hay ningún problema. O sea, con los colores mismos que vos hiciste el anterior, digamos. Sí, rojo y azul podés hacer. ¿Sí? Siempre acordate que uno es progresivo y el otro es regresivo, ¿sí? Lo que pasa es que este diagrama está puesto diferente, como lo hice yo. Si te fijas, está diferente. No está igual. Así que hay que seguir en la flecha. Bien. Hay que completar este cuadro y después tenemos un punto donde nos dice indicar el nombre de los siguientes pasajes de estados enunciados a continuación. Dice, calentamos una manteca. Vos pensás que la manteca está sólida. Si la calentamos se derrite, pasa a estado líquido. Entonces nosotros tenemos que decir, ¿cómo se llama el cambio de estado de sólido a líquido? Si no nos acordamos, vamos acá. Entonces vos te fijas acá, en el cuadrito. Sólido a líquido. La manteca es sólida, se derrite, pasa a estado líquido. ¿Cómo se llama? Fusión. Fusión. Y así con cada uno, ¿ves? Sacamos el gas de un encendedor. El encendedor es líquido. Cuando lo apretamos, sale gaseoso. Entonces tenemos que buscar el cambio de estado de líquido a gaseoso. Sí. De líquido a gaseoso. ¿Sí? Calentamos una bolita de naftalina. La naftalina, aclaro para que sepan, pasa de sólido a gas. Eso, no sé, mi abuela usaba las bolitas de naftalina en el ropero que tenían un olor horrible. Tenían un olor horrible. Y cada vez que abrías el ropero, cada vez estaban más chiquititas las bolitas. ¿Por qué? Porque se pasan así, de sólido a gas, se gasifican la nafta, y por eso tiene ese olor tan fuerte, inunda todo. Así que tienen que buscar cómo se llama ese cambio de estado, de sólido a gaseoso. Después dice, ponemos jugo en el freezer. Si ponemos jugo en el freezer, sería de líquido a sólido, porque se va a congelar ese jugo. Sólido, sí. ¿Sí? Sí. Y ahí ponen qué cambio de estado es, le ponen el nombre, ¿sí? Después dice, luego de bañarnos con agua muy caliente, vemos que el espejo del baño, vemos el espejo del baño empañado. El espejo del baño empañado es fácil, gas, el vapor de agua es gas y se transforma en líquido. ¿Cómo se llama ese pasaje? De gas a líquido, ¿sí? Y bueno, y después acá dice, ¿qué pasajes de estado intervinieron? Bueno, y tienen que poner todos los que nombraron anteriormente en el ejercicio, ¿sí? Fusión, solidificación, vaporización, solidificación, tienen que fijarse bien con el esquema que yo les mostré. Si tienen este esquema copiado, lo hacen bien grande, bien lindo, no van a tener problemas. Tengo una consultita. Sí. Tengo una consultita por el tema de la comida en casa. ¿A qué hora más o menos terminaríamos? Ya terminamos, en un ratito terminamos, ¿sí? Ya terminamos, no te preocupes. En un ratito. En un ratito terminamos. No, más para preguntar. Sí, no hay problema. Sí, ya terminamos. Ah, bueno, la verdad que interesante. Sí, es lindo, a mí me encanta. A mí me fascina la química, es algo que me apasiona, así que... La verdad que nunca, bueno, yo lo estoy haciendo ahora de grande, tengo 43 años, estoy haciendo el secundario recién ahora, ya estoy terminando, ¿no? Pero la verdad que es bastante interesante y nunca, esto en primaria en mi época no lo he visto nunca. Imagínate que
Y como todo, me pasa con varias materias, me pasó lo mismo. Es ¿Viste? interesante y con este sistema que tenemos es medio corto de aprender porque es más vía teléfono, ¿viste? Pero está Claro. lindo, está piola. Sí, Es más o menos lo que, poner, hay muchas cosas que yo veo acá que son, yo trabajo con químicos, ¿viste? Y mirá. medio que pasan muchas cosas de estas. O sea, lo que vos me estás diciendo acá, yo ya las vivo por intermedio de un secante, de un catalizador, y Mirá. pasan de líquido a sólido, que secan y hacen variables, entonces más o menos algo más o menos lo entiendo. Mirá ¿de qué trabajás? Yo trabajo en los trenes y pinto los trenes, o sea que trabajo con químicos, con secantes, con Mirá. catalizadores, endurecedores, Sí. otras cosas que retardan el secado también del producto, muchas cosas que son similares a esto, o sea, son este sistema, pero basado a Claro, líquidos, sí, ¿no? sí. Sí, igual ahí, bueno, los catalizadores son sustancias que aceleran una reacción química. Por ejemplo, si vos querés que pinte y se fije rápido, usas un catalizador Sí. para que ese proceso se haga más rápido. Lo acelera. Claro, es similar a, Los catalizadores aceleran exactamente, los son, procesos químicos. claro, y más o menos es algo parecido a este, ¿viste? Son sistemas más o menos similares. Bien. Pero está bueno. Sí, esta parte, digamos, yo lo puse como introducción porque digo, después vamos a hablar del átomo y vamos a hablar de otras cosas y no sabemos ni lo que es la materia, ¿sí? Estos conceptos son básicos y tenemos que, por lo menos, tener una noción, ¿sí? Bien, y aparte que Bueno. yo explico todo, uso el trabajo, tengo la pizarra, y en el celular esto es imposible explicarlo, yo no puedo explicar esto en el celular. Necesito tener un encuentro, porque no hay manera, yo no puedo explicarlo por un audio, ¿sí? Bien, acá, y cierro con este tema y ya está, nos liberamos, ¿sí? Dice fenómenos físicos y fenómenos químicos, ¿sí? La materia sufre cambios físicos y cambios químicos. Acá te dice que es un fenómeno físico, dice, son aquellos que no alteran la composición química, no la alteran, ¿sí? Ejemplo, el movimiento o los cambios de estado. Los cambios de estado, sólido, líquido, gaseoso, todo eso no son cambios químicos, son cambios físicos. ¿Por qué? Porque el agua, yo la congelo, pero después la derrito y sigue siendo agua. No es que la cambiaste. Entonces, los cambios de estado no son cambios químicos. En cambio, los cambios químicos, ¿sí?, son aquellos que modifican la sustancia, ¿sí? La transforma. Por ejemplo, la combustión, la oxidación. Cuando cocinás, todo lo que cocines o se queme es un cambio químico. Todo lo que cocines o se queme. La digestión, cuando comes un alimento, es un cambio químico. ¿Por qué? Porque ese alimento que vos comiste se degradó y se transformó en otra cosa, ¿sí? Entonces, eso aclarar, los cambios, la diferencia entre cambios físicos y cambios químicos. Y yo diría que hagan hasta acá, ¿sí? Por esta semana resuelvan esto hasta acá. Y nos dice, en este ejercicio, dice, marca con una X la respuesta que consideres correcta. Bueno, esto tiene que ver con los cambios de estado, ¿sí? La evaporación es una de las formas de la licuación, condensación, sublimación o vaporización. Acordate que la evaporación tenía dos cambios. La vaporización tenía dos procesos, la evaporación y la ebullición. Con este cuadrito, entonces, la evaporación es un proceso de la vaporización, ¿sí? Estos tres no tienen nada que ver. La volatilización es una de las formas de la... aclaro, esto de acá, esperen, el mío. La sublimación regresiva también la van a encontrar como volatilización, ¿sí? Volatilización. También se llama así, volatilización. Bien. Ahí está, volatilización. Entonces, ¿dónde estaba? Acá. Igual acá dice que es la volatilización. Bien. Entonces ahí van poniendo todo, ¿sí?
qué es la volatilización, qué es la licuación, ¿sí? Y si no, buscan acá. Acá tienen los nombrecitos, ¿sí? Y van poniendo eso, cuál es lo correcto, ¿sí? La solidificación. La solidificación se trata de un fenómeno físico o químico, ¿ven? Esto es lo mismo. Cuando una sustancia se une para formar una sustancia nueva, ¿se trata de un fenómeno físico o químico? ¿Sí? Es como un repaso de todos. ¿Eh? Sí, bien. Y los cambios de estado. ¿Qué página es? Para más o menos Esto saber. es hasta la 4. La 4. ¿Sí? Está bien. 4. Vamos a ir entendiéndolo y bueno. Igual Sí. esto, te hago una consulta porque nunca usé así. Esto me queda grabado a mí, yo puedo acceder a lo que vos explicaste en algún momento. Sí. Sí. Ah, listo. Sí. Esperá que quería ver una cosa que me parece que me confundí en algo. Pará, aguantamos un segundito. Estado gaseoso a líquido. Ahí me confundí, perdón. Gaseoso a líquido. Y la licuación. Sí. No, está bien, gaseoso. Gaseoso, ya estoy mareada. Gaseoso a líquido. Gaseoso a líquido. Licuación. Y lo mismo, ponen licuación o condensación. Volatilización. Acá hay algo que está mal. Mirá, la licuación dice licuación o condensación. ¿Viste este pasaje? Mirá. Sí. Licuación o condensación. Gaseoso a líquido. ¿No? Se llama así, licuación o condensación. ¿Viste cuando dicen gas licuado? No sé si alguna vez escuchaste el gas licuado. El gas licuado es cuando lo pasan a líquido. El líquido gaseoso. Gas a líquido, de gaseoso a líquido. Eso es gas licuado. Pero fíjate que la volatilización dice lo mismo. De gas, perdón, está bien. Del estado sólido a gaseoso. Está bien, del sólido al gaseoso. Está bien, lo dije bien. Ya me estaba mareando, ¿sí? Este pasaje de sólido a gaseoso también se llama volatilización, ¿sí? Volatilización. Sublimación progresiva o volatilización. Y la condensación se llama condensación o licuación. ¿Sí? Ay, puse cualquier cosa. Licuación. Ahí está. A veces tienen dos nombres. Y entonces lo aclaro porque vos decís, ¿y esto dónde está? Porque no lo vi. Este cuadrito yo te diría que te lo hagas en una hoja aparte y te va a ayudar a resolver las actividades, ¿sí? Bien, ¿eh? Ahí acabé de guardar La imagen. ¿Te lo pongo de vuelta la imagen? Ponémela de vuelta si la guardo. Listo. Bien. Ahí quedó. Por ahora, con que hagan la hoja 4, yo me conformo. Y cuando nos volvamos a juntar, si tienen alguna duda de algún punto, me consultan cuando nos volvamos a juntar, ¿sí? Lo ideal sería que vayan ya haciendo, porque ¿qué pasa? Dicen, no, total, lo entrego, no sé, por suponerle que le doy la fecha en octubre. Lo entrego en octubre, no lo hago. Después se te va a juntar todo y va a ser un lío porque se te va a juntar con la otra materia, con la otra materia, con la otra materia, y estás que te va a agarrar un ataque de locura. Entonces, anda haciéndolo de a poco que cuando te quieras acordar ya tenés todo el trabajo hecho. Y esto no es difícil, porque es poner opciones, no es fácil. ¿Sí? Bueno, ¿esto te lo tengo que enviar o lo vamos a enviar todavía todo junto me lo van a enviar. Me mandás una foto si tenés dudas o querés que te lo corrija. Si voy bien así, yo te lo miro, te digo, vas bien, listo. Pero no te voy a poner una nota, porque después pongo la nota. ¿Sí? No hay problema, consultarme, pueden consultar. No hay ningún problema. Entonces, hasta hoy, la hoja 4, la clase que viene seguimos avanzando, ¿sí?
Más o menos se trata de lo mismo, Listo. pero seguimos hasta acá la hoja 4, ¿sí? Total tenemos tiempo, vamos bien. ¿Listo, Mariano? Listo, profe. Bueno, te mando un abrazo, Un éxito, gustazo y bueno, que te vaya bien en todas las materias y bueno, a seguir trabajando. gracias. Bueno, nos vemos. Gracias y bueno, que tenga buenas noches. Bueno, gracias, igualmente. Hasta luego. Nos vemos. Hasta Hasta luego. luego, gracias.